a pensar en un perrito. Pensar, ¿os gustan a los tres los perros o alguno no os gusta? ¿A ti no te gustan, Iciar? Y a ti sí, ¿no? ¿A ti no? ¿Y a ti te gustan? Sí. Bueno, pues, ¿tú qué haces, Iciar, cuando ves un perro? Ya que dices que no te gustan, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes cuando tú ves un perro así de mediano tamaño? Imagínate que hubieras bajado por ahí, pues fueras por el parque y de pronto pues, el dueño hubiera soltado a un perrito y el perrito aquel se viniera para ti. Me pongo en tensión y me aparto. Me pongo en tensión y me aparto. Te pones en tensión. ¿Cuál sería tu estado emocional? Porque tú ves un perro así con cara de pocos amigos, ¿no? ¿Sí? Si yo pintara el perro de Iciar, pues quizá sería un perrito, vamos a pintar aquí un personaje como cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿sí? Y aquí en la cabecita pues yo voy a pintar al perro de Iciar así como con cara de pocos amigos, ¿sí? Unos grandes dientes, rugiendo, ¿sí? Como para a saltar sobre ella, ¿no? ¿Qué estado emocional decías tú que generas? Es algo de tensión, ¿no? ¿Sí? Si pintáramos ahí el cerebro emocional, esa parte de nuestro cerebro que llamamos amígdala, ¿cuál sería la emoción que tú sientes? ¿Qué nombre le podríamos poner? Miedo. Miedo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que a veces nos pasa. Cuando algo nos genera tensión, lo vemos como un peligro, pues sentimos miedo, ¿sí? Y si tú sientes miedo, te has parado a pensar qué pasa en tus músculos cuando tú sientes miedo. Tensión. Se tensan, ¿no? Era lo que decías antes, ¿no? O sea que si cogiéramos alguna zona de tu cuello, por ejemplo, pues quizá habría tensión ahí, ¿sí? Todo eso queda en pie. Cuando tú ves un perro, ¿cuál es la conducta que tú realizas? Rechazo. Bueno, pero el rechazo se concreta en procuras alejarte o te quedas parada, Me alejo. procuras alejarte, o sea que tu conducta sería como poner espacio entre el perro y tú mismo, ¿no? ¿Sí? Y vosotros le decíais, tú Tino, ¿a ti te gustan los perros? Decías, si tú tienes perro o has tenido o Mi simplemente pareja te tenía gusta. un perrito. Tu pareja tenía un perrito. Sí, sí. Bueno, pues Tiene. yo voy a pintar a un perrito, el que ve Tino, vamos a ponerle ahora así como más simpático, Sí, muy pequeño. sonriente, ¿sí? Es distinto del que me decías, ¿no? Aunque fuera el mismo perro que bajarais los dos a la calle y os salierais de aquí, fuerais juntos un trecho, ¿verdad? Y viniera el perro, pues tú ves otro perro distinto del que decías, ¿no? Porque el tuyo probablemente genera otro estado emocional. ¿Cuál es el estado emocional que genera Pues ese que es tú ves? a mí me causa alegría cuando lo veo, cuando la veo. O sea que, siendo el mismo perro, Sí, ¿verdad? Pero tú sientes alegría. sí, de verdad. Y cuando uno siente alegría, ¿qué sensaciones tiene en el cuerpo? Pues a mí en este caso la verdad es que me apetece cogerla y acariciarla, ternura. Eso sería quizá la Sí, conducta, ¿no? ya, ¿no? Que si se deja el perrito, le meto mano. Sí. Le acaricio, tal. Quizá probablemente pues aquí no habría tensión, habría más bien relajación, ¿no? Sí, ausencia de tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque para ti no, el perro no representa ningún peligro, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues es como si el perro que vosotros veis, que yo no lo había pintado, pero ya aprovecho y lo pinto por aquí, aunque sea así un perro como el de los favoritos. Ese perro, ¿sí? Que es común para los dos, pues es que como cada cual veréis un perro diferente, ¿no? Como si el perro, ¿verdad? Esa realidad externa que es el perro, pues fuera distinto al tuyo que le hiciera, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que quizá cuando tratamos de entender qué pasa en nuestra cabecita ante los eventos externos exploramos, ¿no? Sería qué hacemos, qué imagen, qué
qué experiencia interna creamos sobre ese animal, que en este caso da pie a unas emociones, ¿verdad? Da pie a unas conductas internas en unos casos, ¿verdad? Porque es relajación o tensión, o sea que generamos una reacción física, fisiológica en nuestro cuerpo, y luego de eso da pie también a una conducta, ¿sí? Que es en este caso externa, que sería en tu caso acercarte al perro, jugar con él o hacerle una caricia, en el caso de Cider poner distancia, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como si la realidad no existiera, ¿verdad? Porque esto es la realidad, ¿no? El perrito ese que viene hacia nosotros. Es como si no existiera, ¿verdad? Lo que nos afecta es esa forma en la que nosotros vivimos esa realidad que en PNL lo llamamos nuestro mapa de la realidad. Eso es lo que de verdad nos condiciona y nos hace vivir las experiencias a nuestra manera. Por eso antes decíamos al principio que todos vivimos unas experiencias subjetivas, que son las nuestras, y la PNL lo que va a ayudarnos es a explorar, a tomar conciencia de cómo lo hacemos. Y cómo esa forma de hacerlo, unas veces juega a favor y otras veces puede jugar en contra de nosotros, ¿entiendes? Bueno, vamos a avanzar un poquito más, quizá el perrito ese le dejamos por aquí, por si le queremos recordar en algún momento, pero cuando nosotros exploramos todo eso que estamos diciendo, de cómo creamos este mapa, de cómo vivimos la realidad esa externa, pues es como si nosotros fuéramos un iceberg. Yo os he pintado ahí. Imaginaros que fuerais un iceberg, esos bloques de hielo que flotan en el océano, ¿verdad? Por encima del iceberg, o por la parte externa, ¿verdad?, se ve eso que antes decíamos, nuestras conductas, ¿no? Y de eso somos conscientes. Si tú te acercas al perrito, pues eres consciente de que te acercas, le haces una caretoña, ¿no? Y Ciar pues sería consciente de que está poniendo distancia, ¿sí? Y a veces también somos conscientes de cómo nos sentimos, de las sensaciones, ¿no?, o las emociones, pero no siempre somos conscientes de otra serie de cosas que andan por ahí, por debajo del agua, ¿verdad? Es lo que llamamos programación inconsciente. Eso es lo que antes hablamos de esa programación que se ha ido creando a lo largo de los años y que ha hecho pues, que tú vivas la relación con los perros de manera diferente a la de Ciar. No es que la tuya sea buena y la de ella mala, no, es diferente, ¿sí? Bueno, pues cuando hablamos en programación neurolingüística de un concepto que llamamos niveles lógicos, lo que exploramos es todo ese ámbito del inconsciente. El nivel de las capacidades, de las creencias, la percepción de nuestra propia identidad, el nivel transpersonal. Y ahí entramos para, igual, tomar conciencia pues, de capacidades, en el ámbito de las capacidades, pues cómo usamos, por ejemplo, eso que antes hablamos, nuestro diálogo interno, cómo usamos las representaciones internas. Somos personas que cuando pensamos rápidamente nos vamos a imaginar posibles imágenes de catástrofes, ¿verdad? O recordamos las últimas vacaciones en la playa, o nos imaginamos las próximas vacaciones que nos vamos a ir este verano a la montaña. ¿Qué hacemos con nuestras representaciones internas? ¿O qué hacemos con nuestro diálogo, por ejemplo? ¿Vosotros habéis dicho alguna vez tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra? ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo os habéis sentido después de deciros unos cuantos tengo que? Pensad, si vosotros mañana por la mañana os levantáis y hacéis una larga lista de tengo que hacer la compra, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que. Casi ya al inicio del día estás como derrengado, ¿no? Es como si te hubieran metido en una mochila imaginaria un montón de piedras, ¿verdad? De tengo que hacer esto, lo de más allá, tal. Bueno, pues a veces nosotros solos hacemos eso, ¿verdad? Nos creamos una larga lista de obligaciones y a través de nuestro diálogo interno, de lo que nosotros nos decimos, que está en ese nivel de las capacidades, a veces sin ser muy conscientes, resulta que ya estamos cansados al inicio del día. Pero bueno, porque estoy yo tan derrengado, estoy tan cansado.
Porque claro, a nivel inconsciente te has empezado a colocar un montón de piedras en la mochila, ya que sí, que la mochila no puede por ahí. Entonces, explorar en ese ámbito, estaríamos hablando de explorar el ámbito del diálogo interno, de las representaciones visuales, etc., ¿no? Luego, a nivel de creencias, pues esas creencias que antes hablábamos, a veces son creencias que hemos instalado porque nuestros papás nos educaron de una determinada forma, Unas creencias que a veces se mantienen, pues es, si tus padres tenían una creencia religiosa, a lo mejor te hicieron creer en eso y tú sigues creyendo en eso, o lo has cambiado, ¿sí? O crees, pues yo qué sé, en base a las experiencias vitales que hayas tenido, pues que la gente es buena, que la gente es maravillosa, ¿sí? O puede ocurrir que creas que no se puede fiar de nadie, ¿verdad? Porque te inculcaron eso pequeño, o porque tú, en base a experiencias negativas en las relaciones con otros, te has acabado creyendo que no te puedes fiar de nadie, ¿verdad? En ese ámbito de las creencias, que muchas veces no somos conscientes de que las tenemos, pues igual estas creencias dan pie a esas conductas, a esos comportamientos. La PNL nos ayuda a explorar todo ese ámbito de las creencias, tomar conciencia de cuáles juegan a favor, de cuáles juegan en contra, y a poder hacer cambios también, O sea que siempre la PNL va orientada a que podemos cambiar a mejor, podríamos decir. Cuando hablamos del nivel de identidad, estamos hablando del concepto que todos tenemos de nosotros mismos, del yo. ¿Quién soy yo? Cuando hablamos de personas que tienen un nivel de identidad bien desarrollado, hablamos de personas con alta autoestima. Cuando hablamos de personas que tienen un nivel de identidad que juega en su contra, pues hablamos de personas con baja autoestima, baja valoración. Y en el nivel transpersonal pues estaríamos hablando de todo lo que está más allá de mí, todo lo que son creencias de tipo espiritual. El nivel espiritual pues tiene que ver a veces con creencias religiosas, otras veces con la proyección que yo hago de mi relación con los demás. Y ahí pues también todos tenemos una percepción de las relaciones con sistemas más amplios al yo, ¿verdad? Donde yo estoy. Bueno, pues todo esto lo trabajamos en programación neurolingüística. Veis que es un conjunto de aspectos importantes, ¿verdad? Y que dan pie a ese ser humano que somos, como ese iceberg que flota en el océano, y donde lo que podemos ser conscientes en la mayor parte de los casos es el comportamiento, ¿verdad? Pero hay mucho por debajo del agua, ¿verdad?, que está a nivel inconsciente y que si no exploramos, yo diría que, usando una analogía, si no nos ponemos el traje de hombre rana, ¿verdad?, y bajamos, ¿verdad?, y exploramos por ahí, en el ámbito del inconsciente, pues eso sigue ahí, pero no somos conscientes de ello, ¿verdad? No sabemos qué creencias nos están limitando, a veces repetimos los mismos patrones, multitud de veces, repetimos comportamientos que a veces inclusive no nos gustan, pero lo seguimos repitiendo porque tenemos ahí ciertos patrones, cierta programación instalada en nosotros. Bueno, pues la PNL explora en todos esos ámbitos para ayudarnos a hacer cambios. ¿Para qué?